Bueno, vamos a darle entrada a nuestro Eduardo Sánchez Rugele, quien ya hicimos la presentación, escritor venezolano, y se va a unir a esta tertulia de amigos que tenemos aquí en No Te Rías, que es verdad, entre Ronald y yo. Intentamos que Eduardo está desde Madrid y, bueno, nos está acompañando. Tenemos, mira, un gentío, Ronald, en Instagram. Un saludo a todos ustedes. Y ahí está nuestro Sánchez Rugele. ¿Y de qué estábamos hablando? Que me perdí, me emocioné con el escritor. ¿De qué venezolano te gustaría que documentaran o que realizaran una serie? Vida venezolana puede ser lo suficientemente interesante para que venga una serie, venga Hollywood a hacer una película de nosotros, de ese venezolano. Me pregunto yo, qué interesante. Tú sabes, mira qué interesante. ¿Quién te parece? Sí. ¿Tú te acuerdas de Archivo Criminal? Claro, uno de mis programas favoritos. Archivo Criminal, eso es una maravilla. Y el programa que más éxito tuvo de Archivo Criminal era el capítulo que se hizo sobre Grimán el Matapolicía. ¿Tú te acuerdas de Grimán el Matapolicía? Wow, no, pero ¿sabes cuál nunca se me olvida? Porque como que te lo tatuaban. Cada 5 segundos pasaban el comercial o la promoción de El Currutaco. ¿Cuál es este? No sé, pero siempre pasaba Archivo Criminal, El Currutaco. Me imagino que fue un... ¿No te acuerdas cómo era el caso? No me acuerdo, pero sé que el tipo era como un Hernancito o algo. Era el monstruo de no sé dónde. Pero era apodado El Currutaco. El Currutaco, bueno, pues ese nombre no se olvida. Bueno, Grimán el Matapolicía es un tipo que es una desgracia, porque Grimán el Matapolicía es un tipo que logra escapar y en ese escape que hizo la policía mató como a 10 policías en un solo día. Una cosa así. Por supuesto, Grimán cuando llegó a la cárcel era una superestrella criminal, ¿no? Claro. Claro, o sea, el tipo se convirtió en el plan inmediato. Y sorprendentemente, a diferencia de lo que pasa con los ladrones que matan policías y que aparecen muertos rápidamente, este tipo vivió mucho tiempo y de hecho se convirtió así como en un líder carcelario, un líder de los reos. Después terminó muerto en una reyerta, por supuesto, pero... La historia de la maldad de ese tipo es una cosa fascinante, pues, ¿no? Oye, ahora sí, Eduardo. Ahora sí, Eduardo, finalmente lo logramos. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo va? Siempre muy bien, vale, muy bien. A la hora de conectar estas cosas, pero bueno, creo que lo logramos. Está muy bien, Eduardo. Y eso que tú eres más joven que nosotros, imagínate. El presentador de Archivo Criminal, ¿cómo es que se llamaba él? Que narraba béisbol también. Este señor medio... El Archivo Criminal tenía un presentador. Sí, no recuerdo. Era un tipo que hacía la cuña. Él se llama... y narraba béisbol. Era de béisbol en RCTV, me parece. Yo creo que en un momento como que lo condujo Isnardo Bravo o... Antes de Isnardo, este señor sí. Se llama... Oye, no recuerdo. Recuerdo que tenía el pelo blanco, un bigote y hacía la cuña de Topol, que era un blanqueador dental. Ahora no. Bueno, fíjate, tú sabes que yo trabajaba en 92.9, que era una empresa del 1BCRCTV. Yo los escuchaba. Y cuando, llega este productor con la idea, vamos a hacer Archivo Criminal. ¿Qué es Archivo Criminal? Vamos a agarrar un poco extra y vamos a hacer historias de malandros venezolanos. Ese es el concepto, como... que no es ninguna cosa original. Aquí en los Estados Unidos hay una vaina que se llama Lo Más Buscado, o el más buscado por el FBI, que es algo parecido. Sí, por supuesto, RCTV ponía 3 lochas para hacer cada capítulo de Archivo Criminal, porque lo hacían con extra. Era cualquier, llámate a tu primo. Era una película de Jackson Gutiérrez. Esa era una película de Jackson Gutiérrez. Manuel Correyes. Manuel Correyes. Es verdad. Bueno, y cuando comienzan a ver los números, además tiran, Archivo Criminal comenzó siendo los viernes a las 11 de la noche, una cosa así, en un horario muerto, pues.
Cuando comienzan a ver los números en RCTV de rating, los tipos se quedan impresionados. Dicen, coño, no, ya va. Lo bajaron a las 7 de la noche y ya el malandro no era Pedro Pérez, sino que trajeron a Gustavo Rodríguez, qué sé yo, a actores ya conocidos. Y comenzaron a bajar los números. Los números no eran igual que... Y cuando hicieron el estudio de mercado, cuando en Venezuela todavía las televisoras podían darse el lujo de hacer un estudio para ver por qué la cosa no estaba funcionando, es que la gente normal, la gente dice, no, pero es que ese no es el malandro de mi barrio, ese es Gustavo Rodríguez. Claro. Quería realidad, ¿entiendes? No quería. Sánchez Rugeles, ¿cómo estás? Sé que ahorita nos sorprendes con Síndrome de Lisboa. También sé que tienes tu novela Etiqueta Azul. Sé que se realizó, dime si estoy equivocado, se realizó la película, se iba a estrenar, pero la pandemia lo frenó todo, ¿no? Se logró estrenar en California en un festival en San José. Lo que pasa es que coincidió con la pandemia y se habían planificado 3 exhibiciones, solo se pudieron hacer 2, porque la tercera semana ya el festival fue suspendido. Total que nos quedamos ahí un poco con esa expectativa. Igual había sido admitida en el Festival de Cine Latinoamericano de Chicago en abril y la pandemia la invisibilizó. Entonces, pero ahí está terminada, a la espera de que esta situación se regularice un poco para volver a las pantallas. Bien, bueno, Síndrome de Lisboa es tu última novela, maravillosa, y bueno, nos damos cuenta, tú eres un escritor, me identifico mucho con lo que haces porque tú eres muy local, tú escribes, o sea, yo creo que este libro nunca he escuchado una descripción más cercana a Bellomonte que lo que tú escribes en Síndrome de Lisboa. Que debemos decir que Bellomonte es todo un mundo, es un capítulo que quiero hablar contigo porque ya veo que viviste por ahí o eres muy conocedor. El hecho de ser tan local no te ha afectado como escritor. Honestamente no. O sea, es verdad que yo he tenido dificultades para publicar en España, sigue siendo un frente abierto, pero no creo que tenga que ver con la localidad, sino también por un poco de torpeza social de mi parte, del approach comercial. A mí siempre se me ha hecho muy, muy cuesta arriba. Ahorita hay como ciertas temáticas que son las que las editoriales están tomando, entonces algunos editores te preguntan, pero ¿cuántos personajes mujeres hay? La mujer es la protagonista, ¿cómo es esta cosa de la acción política aquí? Entonces hay como unos criterios editoriales que ¿cuántos chinos metiste en tu novela? Por ese mood, y también creo yo, y eso sí es más inconveniente, aquí en España el tema Venezuela es raro, es un poco incómodo, porque el sector cultural abiertamente está muy casado con la izquierda, y el caso venezolano es una anomalía, es una cosa que la gente no entiende y dicen, pero ya va, estos son de izquierda, entonces estos son buenos, ¿cómo es que son malos? No, es que Chávez era muy bueno y Maduro destruyó el legado de Chávez y nosotros no nos queremos meter ahí. Entonces he tenido un poco más de desencuentros por el tema político que por lo local. Yo cuando he compartido Ljubljana con Santa Mónica, Blue Label, Síndrome con algunos lectores españoles, honestamente no me he encontrado con problemas de recepción. Creo que son otros elementos los que le han puesto freno a la internacionalización del trabajo. Una de las cosas que se ve mucho reflejado en tu es esa, podemos decirle, autocrítica o esa autocrítica a la venezolanidad o esa burla de reírse de sí mismo, de reírnos de nosotros mismos, ¿no? Yo me imagino que te has topado con alguien que te ha dicho tú odias a los venezolanos, tú eres un traidor o algo así, pero esa gente no lee. No mucho. No es la mayoría. Solo Twitter. El feedback de ser más así, más en este mundo. Oye, que sí, efectivamente he pensado esto alguna vez. Me reconozco en esta descripción, en esta autocrítica, en esta idea. Pero así algún tipo de necedad de ese tipo un poco, honestamente poco. Está bien. Mira, Síndrome de Lisboa, la promoción que hicimos fue justamente esa, pensando, porque esperemos que se convierta en profecía, pero es
es una Venezuela. Yo cuando lo estaba leyendo, yo me imaginaba, esto es una Venezuela como si el chavismo gobernara 15 años más. Esa fue mi idea, pues, de la novela. ¿Tú me puedes hablar de ese frame de tiempo o que tú manejaste o qué fue lo que tú quisiste plasmar en la novela? Mira, esa idea, no tanto la cuestión del meteorito y Lisboa, que era como un argumento que yo tenía por ahí para trabajarlo en algún momento, no sabía cómo, pero realmente el relato de los chicos, de los estudiantes, Fernando, el protagonista, y todo lo que transcurre en Venezuela, eso se me ocurre a mí después de las protestas de 2017, cuando murieron aquel poco de chicos en la calle, aquel chamo violinista, lo mataron, todas esas cosas horribles, ese año horrible, aquella imagen ya viral de Maduro bailando y la cámara haciendo aquel desplazamiento a la autopista con aquella mortandad. Yo dije, aquí, esto yo necesito contarlo. Una especie de deber estético, moral, de dejar un registro de esto. Lo voy a hacer a través de la ficción. Voy a contar esta historia. Cuando me pregunto cómo contarla, encuentro aquel otro argumento con la cosa de Lisboa y el meteorito, y yo dije, vamos a juntar esto aquí que seguro sale algo atractivo. Pero esa oscuridad, esa visión de una Venezuela derrotada, vencida, tan ominosa como la que se relata en el libro, pasa cuando ese movimiento fracasa. Cuando, a pesar de todos los sacrificios de los chamos caídos, la gente que dio su vida, su trabajo, su entrega a una posible libertad ese año, de repente la cosa se enfrió y estos tipos volvieron a fortalecerse y a montar su modelo de destrucción y demás que siguen haciendo. Entonces esa desmoralización fue lo que me dijo, esto se acabó. Esto me da, esta es la atmósfera que maneja esta novela. Está bien. Tú sabes que ahí tú planteas algo que a mí también me ha generado mucho temor. No vamos a contar la novela, pero ya que tú lo nombraste, pues la novela comienza con un meteorito que destruye Lisboa y Portugal se desaparece del mapa. Una Venezuela sin portugués, ¿no? Eso finalmente es una cosa que yo siempre he pensado. O sea, yo soy de la teoría de que tú agarras un portugués, lo sueltas de nuevo en medio del llano venezolano y vuelves a un año y tú encuentras una panadería y un pueblo alrededor, pues, ¿no? Claro. O sea, eso es una cosa de cómo el portugués o cómo esa cultura nos ha influenciado, y tú quisiste hablar de eso en la novela, me supongo. Sí, a mí me gusta mucho la literatura portuguesa. Empecé como por una afición, me llegó un autor, de repente me interesaba otro y me daba cuenta que cada nuevo autor portugués que descubría me gustaba mucho más. Y sin duda, coincido contigo, también tenía esa impresión de la importancia del portugués en nuestro gentilicio, en nuestro arraigo. Me pasaba además algo muy curioso, es que ya yo tengo 13 años de residencia en España y durante algunos años, algunos veranos iba a Portugal, porque era más barato. Me iba por tierra, bien sea Lisboa, Sagres, Oporto, y una vez que atravesaba la frontera en el carro, me sentía más en casa. Quiero decir, los primeros años en España, yo nunca vi, sigo sin verla, una panadería como las nuestras. Sí. Hay algo en el trato, sobre todo el castellano, que no se parece a lo que nosotros somos. Yo me reconozco más quizás en los extremeños o en los andaluces, en los canarios, y faltaba algo, y era llegar a Portugal y sentir esa cosa indefinible del arraigo, del gentilicio, de lo verbal. Sí. Entrar a una panadería y ver mini lounges, y además el tipo te da una tablita cuando entras. Eso no lo he visto yo, exacto. Es verdad que Lisboa huele a cachito, Eduardo. Bueno, el cachito como tal es como más madeirense, me parece. No lo que sí, lo del mini lounge sí me hizo mucho ruido, y ruido amable. Y me sentí muy en casa, tanto en Lisboa como en Oporto, como en Sagres. Es un país al que le tengo mucho cariño, y bueno, literariamente uno lo que le tiene cariño lo destruye, entonces lo hice pedazos en esta novela. Muy bien. Mira, háblanos de Etiqueta Azul, que bueno, es tu gran éxito como escritor. ¿Cómo fue la adaptación de esta novela al cine? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tuviste que conceder o tú no te metiste para nada en el proceso de cómo se hizo la película? No, sí me metí. Fue un proceso largo y cuesta arriba por la misma situación país. Porque
la inflación, cada vez que tú planificabas un rodaje con un presupuesto, pasados 6 meses ese presupuesto ya no valía nada. O como cuando en el 2014 se había avanzado bastante en una gira de locaciones y se pretendía rodar, fue un año terrible también con protestas, y esto era una road movie que se pretendía rodar en Mérida, Caracas, y no se pudo hacer ese año. Entonces nosotros estuvimos, Alejandro Velame de Palacios y bueno, parte de todo el equipo de producción, estuvimos trabajando años en esta película. El primer contacto de Alejandro habrá sido en 2000, la novela se publica en 2010. Yo creo que nosotros ya en 2011 estábamos hablando sobre la idea de hacer el guión, y desde un principio yo le dije, vale, tienes los derechos, pero me gustaría participar. Me gustaría meterme ahí en la escritura del guión porque, bueno, quiero aprender un poco de esto, me gusta la idea. Entonces no hubo concesiones, ni al contrario, fue un proceso muy amable, fue un proceso de aprendizaje tremendo del proceso de cómo hacer un guión, ya no pensar en una estructura narrativa, literaria, sino a nivel de imagen. Y pasó por tantas fases, fue tan lento que el guión se leyó mucho y reposaba. Entonces terminábamos una versión del guión ahorita en agosto, vamos a esperar un fondo que nos va a dar una ayuda en noviembre, y el fondo se va a entregar en marzo del año que viene. Entonces el proyecto dormía esos meses, y cuando lo retomábamos al año siguiente y leíamos, decía, oye, mira, a esto le falta trabajo, esto no va aquí, esto va aquí, este personaje, ¿por qué dice esto en este lugar? Dialogamos mucho, debatimos mucho, y creo que el resultado es bastante, a nosotros nos gusta, yo estoy conforme, y teníamos la expectativa de que este año fuera el año del estreno y demás, pero llegó el COVID y acabó con todo. Qué mal. Eduardo, yo tengo una pregunta bien tonta de esas que hago yo. ¿Tú crees que el boom de las redes sociales ha hecho que se pierda el interés por la lectura convencional? Por ejemplo, en el venezolano. Y la segunda es, ¿por qué se debería prohibir la mayonesa en la yaca? Tiempo. Vale. No, yo no lo prohibiría. Yo creo que es divertido, empezando por la segunda. Creo que es divertido que la gente tenga libertad para ponerle pepinillo a la Nutella, si quiere. Bien. Da igual, me hace gracia. No tengo así esos chauvinismos gastronómicos de lo que no se puede hacer. Además, ahorita, con la cantidad de venezolanos que han migrado a España y que están experimentando en el tema de las comidas, tú ves aquí pequeño de jamón ibérico. Así, a mí no me gustaría, no me lo comería, pero está ahí. O sea, la gente lo oferta. Suena bien, eso suena bien. Y nada, si tú le quieres poner mayonesa a tu hallaca, por mí no tendrás inconveniente, me da absolutamente igual. Lo otro, no, yo creo que la lectura sigue teniendo su público. Su gente. Es verdad que esto distrae mucho. O sea, el tema de las redes te genera dependencia, adicción, y pasaron 4 horas y tú no te enteraste y no has hecho nada. Estás ahí pasando el feed de Instagram y Twitter, y yo creo que llega un momento que es como aturdido. Sí. Y nada, necesito quizás buscar otros espacios, que puede ser una película, una lectura. Quizás en este tiempo de confinamiento y de encierro, la gente redescubrió el valor de esa necesidad de distraerse con algo, que no sea la noticia así de nos vamos a morir, el apocalipsis, China, Beirut, como un agobio, y la cultura tiene allí su espacio. Ahora, creo que sí habría que hacerle seguimiento a cómo las nuevas generaciones van creciendo solo con esto. Y la verdad es esto, y no hay más. Y no valoran, quizás por falta de experiencia, de vivencia, la oferta de un libro físico, de una buena película. Es un asunto a seguir, y te sorprendes porque los chamos siguen leyendo. O sea, tú le haces seguimiento por tus mismas redes, y hay youtubers de cuestiones que te recomiendan libros. A lo mejor no te recomiendan el Ulises de Joyce ni 100 años de soledad, sino un libro ahí cualquiera que les llame la atención por esto o por aquello, pero sí leen y lo comentan, y estos chamitos tienen sus seguidores. Entonces hay otras dinámicas de los procesos de lectura, de consumo cultural, pero no creo que... Hay otras dinámicas que están en eso y hacen menos ruido también. Sí, puede ser. Yo me quedé entonces, yo estoy siguiendo a la gente que no es, porque yo me quedé pegado con Lele Pons. Mira, Eduardo, es común, y la historia nos ha enseñado que escritores que se van desterrados
que escritores que han aplicado el autodestierro, que se han ido de su país, terminan odiando su país. Vargas Llosa, García Márquez. ¿Tú crees que a ti te termine de ocurrir algo así con Venezuela? No, para nada, al contrario. Claro, el caso venezolano es tan particular, o sea, te toca ser testigo desde dentro, desde fuera, de cómo hay un grupo aquí de pervertidos destruyéndolo todo y acabando con todo. Eso te genera mucha rabia, pero la rabia está focalizada en esos infelices. Y da mucha tristeza. O sea, si te tengo que describir algún sentimiento con respecto al país, es una frustración, impotencia, tristeza, malestar, por ver cómo todo donde esta gente pone la mano se hunde. Tipo, son unos artistas de la destrucción. Y el malestar es ese, pero no te hablaría de odio o reconcomio por... Pasan los años también y uno se vuelve un poco más nostálgico, melancólico y empieza a echar de menos algunas cosas. Estos son unos sentimientos ahí revueltos, pero odio no. Odio no. Oye, tu novela, la del síndrome de Lisboa, se sitúa, o gran parte de ello ocurre en Bellomonte. Bellomonte es una parte bien interesante de Caracas, porque lo que vivimos ahí sabemos que Bellomonte está como en el medio, pues es como la frontera entre el oeste y el este. Además que a mí no me cabe duda de que Bellomonte debe ser la organización más desordenada y más extraña del planeta. Uno se mete en esa vaina y uno no sabe por dónde va a salir, porque además tiene salidas por todos lados, ¿no? Además tiene esa cosa. Hay Guaire en medio y hay un Bellomonte que está de este lado y hay un Bellomonte que está del otro lado. Es muy claro. Exacto, hay un Bellomonte que está en Libertador, ¿no? Y hay otro Bellomonte que está en Baruca. Es una vaina así como... ¿Tú qué? ¿Tú eres de Bellomonte? ¿Cómo es tu relación con Bellomonte? Que veo que la manejas muy bien. Lo que pasa es que yo nací en Santa Mónica y crecí en Santa Mónica y trabajé mucho con Santa Mónica como espacio en mi novela Ljubljana, pero mi adolescencia transcurrió en Bellomonte. Porque yo cursé el bachillerato en un colegio en Bellomonte, en el Promesas, que es donde una locación que yo utilizo en la novela. Ya había hecho un año en La Concordia, que es más arriba, más hacia Colinas. Entonces esa zona yo me la conocía mucho. O sea, ya tenía 14, 15 años y a veces me jubilaba y lo que hacía era caminar por Bellomonte. Lo recorría todo caminando. Me iba para Santa Mónica por arriba, por la montaña. Y empezaba a descubrir, ya estoy conectado con Santa Fe, aquí conectado con lo otro. Y es me gustaba mucho. Cuando regresaba a mi casa, yo tenía clase en la tarde, y salía de la avenida Miguel Ángel a las 6, me iba caminando hasta el Maxis, luego Banesco, Ciudad Banesco. El Maxis. Era donde agarraba el carrito para irme pasando para mi casa. Ahí agarraba el autobús. Vamos a buscar jevita para el Cristo Rey. Entonces, toda esa zona la conocí muy bien a diario, caminando por la calle Beethoven, calle Miguel Ángel, avenida Chama, todos esos negocios estaban por ahí, me los manejaba muy bien y quería contarlos, ubicarlos en alguna historia, y el síndrome me vino a pelo. Claro, ha cambiado, me imagino que ha cambiado. Te decía antes que han pasado 13 años ya que vivo fuera, pero muchos de mis amigos todavía viven ahí. Entonces hice algunas llamadas. Oye, mira, ¿cómo está? ¿Aquel negocio todavía existe? Sí, bueno, pero esto cambió con la llegada del metro. Y ahora con el elevado de la autopista es otra dinámica. Y con el negocio que pusieron en el Centro Polo es distinto. Entonces hay información más reciente que sí tuve que incorporar más allá de mi memoria. Esa agencia de lotería ahora es un bodegón, quiero que sepas. Ahora una pollera. ¿Sabes? Yo monté una pollera que la dividí en la mitad, una vaina loquísima. Mira. Y esa fantasía que tiene mucha gente, que el escritor es un alma salvaje, y todos pensamos en un Hemingway, un tipo que se rodea de putas y boxeadores, y personajes como tú que eres padre de familia, tienes un chamo, estás tranquilo. Esa imagen del escritor rebelde, ¿dónde queda? ¿Y tú qué opinas de eso? No, yo creo que a mí me encantaría. A mí me encantaría estar loco y ser así un aventurero. Pero como tú dices, no, súper correcto, bien portado, todo con una corrección política, una moralidad. No sé por qué me cuesta mucho salirme de ese patrón. Difícilmente me verás así en un plan hostil, conflictivo, aquí borracho en este momento. Puedo hacerlo en lo privado, pero así en lo público trato de ser un tipo bastante, no sé, me siento cómodo con este mood, y te puedo decir, siento nostalgia de esa genialidad
de ese ser aventurero, de ese ser promiscuo. A mi pesar no lo soy, pero es como una fantasía también para los mismos autores. Creo que todos nos gustaría tener un poco de ese coraje o de esa valentía de ser Bukowski, de ser Hemingway o White, pero no, en mi caso soy bastante bien correcto. La imaginación hace el trabajo sucio. O de ser Bad Bunny por un día. Sí, es una fantasía. Mira, bueno, se nos acaba el tiempo, querido Eduardo, pero yo quisiera, aunque tú no lo creas, este programa lo ve mucha gente joven y no tan joven también. ¿Qué recomendación le darías tú a alguien que quiere sentarse a escribir, que quiere escribir una novela, toque una fantasía que nos ha pasado todo por la cabeza? ¿Cuál es la recomendación de Eduardo? Rescato algunas de las preguntas que hacían antes. Yo creo que la primera es poner el teléfono en modo avión y tener disciplina, encontrar la disciplina. No es algo que aparezca de un día para otro, sino es algo que hay que ejercitar y que va apareciendo. Y no es que yo quiero escribir una novela, pero me siento a escribir dentro de 15 días, una horita, y después la retomo dentro de un mes. Entonces, un trabajo bien artesanal. Y claro, por la misma dinámica social en la que tienes que producir, trabajar, hacer esto, aquello, compromisos, lo otro, a veces cuesta mucho encontrar ese momento. Pero yo creo que es clave tener una disciplina de trabajo diaria, donde tú vas a pensar la historia, trabajar, tener autocrítica, releer. Leer ayuda mucho. Leer a veces cuando estás bloqueado, que no encuentras una imagen, no encuentras una construcción gramatical acertada, estás a disgusto con lo que estás haciendo, tomarse unos días de lectura, de novela, poesía, teatro, ver cine, influencias estéticas, siempre yo creo que insuflan un poco de buena vibra para crear, y entonces eso va de la mano. Lecturas, disciplina, algo bueno saldrá de ahí, sin duda. Y el telefonito, si tienes el Instagram, nada, olvídate, no es así absolutamente nada. Mata la Eduardo, por acá nos escribe Leonardo Maita, que te envía un fuerte saludo, esta joven promesa del TikTok. Amigo de la casa. Mira, Eduardo, muchísimas gracias, de verdad un placer haberte tenido. ¿Estás trabajando en la próxima novela ya o estás en un paro? No, está bastante avanzada. Ahorita hice pausa de estas cuestiones domésticas, laborales, de supervivencia, pero está bien, está bastante avanzada. Ese que escribió por ahí, Leo Maita, está un poquito al tanto de ese proyecto. Bueno, volverte a tener por acá cuando la publiques, y bueno, un placer de verdad haber leído tu novela, sumamente depresiva tu novela. Tu novela tuve que soltarla un par de veces, por un par de días, porque de verdad que es un coñazo en el estómago, pero bueno, digamos que era un final feliz. Me da mucha satisfacción que un tipo así con un humor tan diáfano y tan explosivo como el tuyo tenga ese momento de tristeza. Creo que es un mérito. Me tocaste la tecla. Yo me disculpo públicamente, Eduardo, y confieso que lo único que he leído de ti fue un tweet que pusiste de una canción de Frankie Ruiz, que me gustó muchísimo. Qué bueno que escuches salsa. Esos días de cierre absoluto, cuando venía muy bien, era muy oportuno. Está bien. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Este fue Eduardo Sánchez Rugeles. Por favor, síguenlo en sus redes y nosotros continuamos en